Un curso de milagros. Capítulo 31. Primera parte. La visión final. 1. La simplicidad de la salvación. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo verdadero y lo falso. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente te conduce de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión, sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o demasiado complejo para poder comprenderse. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del espíritu parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación enseña. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuera incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas, que son demasiado difíciles de aprender y entender y diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás
pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable, tan seguro como Dios y más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Solamente se pueden aprender 2 lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada, por ende no la podías oír, y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo al que esta otra lección da lugar. No hay ningún ser vivo que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Sin tu respuesta, se le deja morir de la misma manera en que se le salva de la muerte cuando oyes en su llamada el llamamiento ancestral a la vida y comprendes que es el tuyo propio. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente, pues ciertamente sería miedo si aquel a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpa. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su Hijo es culpable, de la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse cuando el Hijo reconoce su inocencia. El odio engendra temor, y éste se ve a sí mismo igual que su Padre. Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte. La llamada cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. ¿No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna,
pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que Él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado, y por Él sabrás que Dios es amor. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente que te exhorta a ser feliz y a estar en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues responderás a lo que oigas, y ¡oh maravilla! Tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado el mundo que contemplarás. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, que alguna vez haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con Él. Ahora Él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque un viejo aprendizaje ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad pueda renacer. 2. Caminando con Cristo. Una vieja lección no se supera contraponiéndola con una nueva. No se la subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla. No hay que dedicarle tiempo ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos. ¿Y podría acaso ser atacado por sueños? Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú, pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una decisión que tú tomas, pero de ahí en adelante la verdad se te confiere. Quieres determinar lo que es la verdad y debido a tu deseo estableces dos alternativas cada vez que crees que tienes que elegir. Ninguna de ellas es verdad ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección y solo dan la impresión de que se trata de una elección libre, pues en cualquier caso el resultado será el mismo. De modo que no es realmente una elección en absoluto. El líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que tú no quisieras perder. En su fusión, por lo tanto, parece haber esperanzas de satisfacción y de paz. Te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles, escindido para siempre entre los dos. Y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de ello. Tal vez lo llames amor, o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado. Odias a aquel a quien asignaste el papel de líder
cuando tú lo quieres tener, y lo odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato. Para eso fue para lo que concebiste a tu hermano, y te acostumbraste a pensar que ese era su propósito. A menos que él sea fiel a eso, no habrá cumplido la función que le asignaste, por lo tanto merece la muerte, al no tener ningún propósito ni ninguna utilidad para ti. ¿Y qué quiere él de ti? ¿Qué otra cosa podría querer sino lo mismo que tú quieres de él? En esto es tan fácil elegir la vida como la muerte, pues lo que eliges para ti, lo eliges para él. Le haces dos llamamientos tal como él a ti. Estos dos llamamientos ciertamente constituyen una elección, pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto. Si él acaba siendo tu líder o tu seguidor, no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, por el odio o por el perdón y la ayuda, entonces el resultado no será el mismo. Si oyes la primera de esas opciones, te separarás de él y te perderás. Mas si oyes la segunda, te unirás a él y en tu respuesta se halla la salvación. La voz que oyes en él no es sino la tuya. ¿Qué te pide? Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo, y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Aguardemos luego un instante y permanezcamos muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Es como nosotros y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. No hacemos ningún avance que él no haga con nosotros, y si él no avanza, nosotros retrocedemos. No le des la mano con ira, sino con amor, pues su progreso es el tuyo propio. Y recorreremos la senda por separado, a no ser que lo mantengas a salvo a tu lado. Puesto que Dios os ama a los dos por igual, se te salvará de todas las apariencias y contestarás la llamada que Cristo te hace. Estate muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida las tristes lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama. Cristo llama a todos con igual ternura, sin ver líderes ni seguidores, y oyendo una misma respuesta para todos ellos. Puesto que oye una sola voz, no puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único Hijo. Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo, tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tu atención será atacada. Tampoco se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. Nada te hará daño en este santo lugar a donde vienes a escuchar en silencio y a aprender qué es lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá aprender. Mas, al oírlo, comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad. Oye únicamente su petición de clemencia y liberación de todas las pavorosas imágenes que tiene con respecto a lo que él es y a lo que tú no puedes sino ser también. Él teme caminar a tu lado y cree que tal vez si se atrasa o se adelanta un poco será menos peligroso para él.
¿cómo ibas a poder progresar tú si piensas lo mismo y avanzas únicamente cuando él se rezaga y te quedas atrás cuando él se adelanta? Pues al hacer esto te olvidas del objetivo de la jornada, que no es otro que la decisión de caminar a su lado, de modo que ninguno sea líder o seguidor. Se trata, por lo tanto, de que caminéis juntos y no cada uno por separado, y mediante esta decisión el resultado del aprendizaje cambia, pues Cristo habrá vuelto a nacer para vosotros dos. Para que esto suceda, bastará que estés libre un solo instante de tus viejas ideas acerca de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Y percibirás que su propósito es el mismo que el tuyo. Él pide lo que tú deseas y necesita lo mismo que tú. Tal vez, en su caso, se manifieste de forma diferente, pero no es la forma a lo que respondes. Él pide y tú recibes, pues has venido con un solo propósito, poder aprender a amar a tu hermano con un amor fraternal. Y en cuanto que hermano tuyo, su padre no puede sino ser el mismo que el tuyo, ya que él es como tú. Unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos se os niega a ambos. ¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo, sin nadie a tu lado? Este es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo, de modo que no puedes ver por dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda, a medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer, pues hay alguien a tu lado que ilumina tu camino, de modo que puedas dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos vendados puede ciertamente cegarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro, y aquel que viaja contigo tiene la luz. 3. Los que se acusan a sí mismos. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales, a no ser que creyeras que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infringirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres? Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa por lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa.
y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de ésta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que se asegura que el prisionero las acate. Mas es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en la prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para amoldarse al propósito que ella le confirió, pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpa impera y donde le ordena al mundo que sea como ella. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del temor excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son sus enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Alegrémonos de que verás aquello en lo que crees, y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. 4. La verdadera alternativa. Existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción, y a que tú estás en control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo, un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo. Si bien puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de dificultades que no son de tu incumbencia, pero sí que lo son, ¿cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas recorrer. La verdadera elección no es algo ilusorio, mas el mundo no la puede ofrecer.
todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se les ha dado a sus caminos. Todos tienen la misma finalidad, y cada uno es tan solo un medio para alcanzar ese fin, pues es ahí donde todos ellos conducen, por muy diferentes que parezcan ser sus orígenes y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias. Su finalidad es inescapable, pues no hay elección posible entre ellos. Todos te conducen a la muerte. Recorrerás algunos de ellos felizmente por algún tiempo antes de que comience la amargura, mas por otros las espinas se dejarán sentir de inmediato. La elección no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar. No hay elección posible allí donde el final es indudable. Tal vez prefieras probarlos todos antes de que te des cuenta de que todos son lo mismo. Los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son unos de otros. Hay quienes han muerto al darse cuenta de esto porque no vieron otros caminos que los que ofrecía el mundo. Y al darse cuenta de que no conducían a ninguna parte, perdieron toda esperanza. Sin embargo, ese fue el momento en que pudieron haber aprendido la lección más importante de todas. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. Ciertamente es verdad que el mundo no ofrece elección alguna, mas esta no es la elección. La elección tiene un propósito y con esto llegas a entender para qué es. ¿Por qué querrías probar otro camino, otra persona u otro lugar, cuando ya te has dado cuenta de cómo comienza la lección, aunque todavía no percibas para qué es? Su propósito es la respuesta a la búsqueda que tienen que emprender los que todavía creen que se puede encontrar otra respuesta. Aprende ahora, sin dejarte abatir, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo, mas no juzgues la lección que apenas acaba de comenzar con esto, ni busques ninguna otra señal en el mundo que te haga pensar que tal vez haya otro camino. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. Acelera tu aprendizaje ahora y comprende que desperdicias el tiempo si no vas más allá de lo que ya has aprendido hacia lo que aún te queda por aprender. Pues desde este punto, el más bajo, el aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad en las que verás el propósito de la lección refulgiendo claramente y perfectamente al alcance de tu comprensión. ¿Quién estaría dispuesto a dar la espalda a todos los caminos del mundo a menos que se diera cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que éste sea su punto de partida en vez de buscar otro camino? Pues mientras vea alternativas donde no las hay, ¿qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende dónde realmente tiene utilidad ese poder es cuando se puede ejercer plenamente. ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? Aprender que el mundo solo ofrece una alternativa, sea cual sea la forma en que se manifieste, es el comienzo de la aceptación de que sí hay una alternativa que es real. Oponerte a este paso es impedir el logro del propósito para el que viniste aquí, pues no viniste a aprender cómo encontrar un camino que el mundo no ofrece. La búsqueda de diferentes caminos en el mundo no es más que la búsqueda de diferentes formas de verdad, y esto es lo que hace que la verdad no se pueda alcanzar. No pienses que puedes encontrar la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. Eso ni tiene sentido ni puede ser la manera de hallarla. ¿Tú qué piensas que este curso es demasiado difícil de aprender? Déjame repetirte que para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella,
no en dirección contraria. Y todo camino que vaya en dirección contraria te impedirá avanzar hacia la meta que te has propuesto alcanzar. Si esto fuese difícil de entender, entonces sería imposible aprender este curso, mas solo en ese caso, pues de lo contrario, este curso es la simple enseñanza de lo obvio. Hay una elección que tienes el poder de hacer una vez que hayas visto las verdaderas alternativas. Hasta que no llegues a este punto no tendrás nada entre que elegir. Y lo único que podrás hacer es decidir cuál es la mejor forma de engañarte a ti mismo otra vez. Este curso solo intenta enseñarte que el poder de decisión no radica en elegir entre diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto, que eliges entre tu hermano y tú, que ganas en la misma medida en que él pierde y que lo que pierdes se le da a él. Cuán rotundamente opuesto a la verdad es esto, toda vez que el único propósito de la lección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti. Él no ha abandonado sus pensamientos, pero tú olvidaste su presencia y no recordaste su amor. No hay senda en el mundo que te pueda conducir a él, ni objetivo mundano que pueda ser uno con el suyo. ¿Qué camino puede haber en todo el mundo, excepto si la jornada no es más que un errante vagar, que te pueda llevar hasta tu interior cuando todos fueron concebidos para separar a la jornada del propósito que debe tener? Todos los caminos que te alejan de lo que eres te conducen a la confusión y a la desesperanza. Sin embargo, él nunca dejó sus pensamientos a merced de la muerte sin que su fuente estuviese eternamente en ellos. Él no ha abandonado sus pensamientos y así como él no podría separarse de ellos, ellos no pueden excluirlo a él de sí mismos. Moran unidos a él y en su unicidad, se mantienen íntegros. No hay camino que pueda alejarte de él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo. Qué absurdo y descabellado es pensar que puede haber un camino con semejante objetivo. ¿A dónde podría conducir? ¿Y cómo se te podría obligar a recorrerlo sin que tu realidad, que es una contigo, no te acompañase? Perdónate a ti mismo tu locura y olvídate de todas las jornadas fútiles y de todas las metas sin objetivo. No significan nada. No puedes dejar de ser lo que eres, pues Dios es misericordioso y no permitió que su Hijo lo abandonara. Siéntete agradecido por lo que Él es, pues en ello reside tu escapatoria de la locura y de la muerte. No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está, y no hay camino que no conduzca a Él.